Buenos días, mi nombre es Viviana Belanzarán y a nombre de los socios y colaboradores de SCAT, les doy la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a platicar el día de hoy acerca de temas relevantes en el régimen fiscal de las personas físicas para estar listos, ¿no? A presentar nuestra declaración anual del 2022, que como saben todos ustedes, la fecha de vencimiento ya está próxima, ¿no? El día de hoy, para poder platicar con ustedes, tengo el gusto de que me acompañen Karen Ramírez, quien es asociada del área fiscal de la firma, ubicada en la Ciudad de México. También a mi socio Luis García, quien es socio de consultoría y cumplimiento fiscal, también en la Ciudad de México. Tenemos el día de hoy una agenda amplia, como ustedes podrán ver en su pantalla, donde vamos a tratar de atacar todos estos temas brevemente, debido a que, como todos saben, el día de hoy tenemos un simulacro a nivel nacional, un simulacro de sismo, y procuraremos concluir nuestra presentación a las 11 de la mañana. Cualquier duda que se tenga durante la charla, por favor, no duden en incorporarla dentro de la sección de preguntas y respuestas. Y nosotros, si no lo podemos responder durante la charla o al final, si nos queda espacio para una sección de preguntas y respuestas, con gusto los atenderemos y se las enviaremos por correo, ¿no? Esta respuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a platicarles el día de hoy? Vamos a platicar sobre quiénes están obligados a presentar la declaración anual, los tipos de ingresos que debemos de considerar y considerar como acumulables para nuestra declaración anual. Vamos a platicar sobre ciertos puntos importantes en cada tipo de ingresos que podemos tomar y ventajas y beneficios que existen en las disposiciones fiscales. Hablaremos de deducciones personales, los estímulos que podemos aplicar en nuestra declaración anual y también brevemente les platicaremos sobre los procesos necesarios a aplicar para poder presentar nuestra declaración anual. Por ejemplo, cómo descargar los FDIs, algunas tips les vamos a pasar por ahí, cómo presentar la declaración, y ciertos detalles, ¿no? En cuanto a la forma de ejecutar y presentar la declaración anual, ¿no? Entonces, sin mayor preámbulo, yo nada más quisiera recordar a nuestro auditorio, ¿no? Que está próxima el vencimiento, ¿no? De presentar la declaración anual. Como todos saben, tenemos que presentarla a más tardar el 30 de abril. Sin embargo, como cae un día inhábil y el 1 de mayo también es inhábil, podríamos extenderla hasta el día 2 de mayo, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los obligados, no? Lo que me establece la ley del impuesto sobre la renta es que los obligados son aquellas personas que tengan ingresos mayores a 400,000 pesos y que no tengan, y que tengan también ingresos, mayores de intereses hasta 100,000, intereses reales hasta 100,000 pesos, ¿no? Sin embargo, existen ciertas facilidades, ¿no? Donde me dicen, oye, si eres una persona física, ¿no? Que lo vienen en la regla 3.1711 de la Resolución Miscelánea Fiscal, sí, me indica que sí, oye, si tú en un ejercicio solo tienes ingresos por sueldos y salarios, aunque excedamos de la cantidad que acabamos de indicar, y los ingresos por intereses nominales no exceden de 20,000 pesos, también puedo ser un sujeto no obligado a presentar la declaración anual. Esto con el requisito de que el patrón, ¿no? Porque como solo tengo ingresos por sueldos, haya emitido la totalidad de los FDIs de nóminas, ¿no? A quienes no le aplica esta facilidad, ¿no? Para no presentar la declaración anual, pues a las personas físicas que hayan recibido ingresos por jubilaciones, pensiones o liquidaciones, ¿no? Que hayan terminado una relación laboral, no podrán aplicar esta facilidad. Y también aquellas personas físicas, como vamos a platicar más adelante, que tengan la obligación de informar en la declaración anual los préstamos, donativos y premios, ¿no? Entonces, esta es una facilidad para no presentar la declaración anual, pero ya sabemos, la regla general es, si yo tengo ingresos mayores a 400,000 pesos, voy a estar obligado a presentar mi declaración anual, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes más están obligados a presentar la declaración anual? A lo mejor, aun y cuando no rebasen estas cantidades, ¿no? Pues evidentemente las personas que tengan ingresos de otros capítulos, ya sea por arrendamiento, honorarios, intereses, aquellas personas que quieren presentar su declaración anual, ¿no? Porque van a obtener un saldo a favor, que ahorita vamos a platicar a detalle, con Luis nos va a ayudar un poquito a ver esas alternativas que tenemos donde a lo mejor decimos, oye, pues no quiero presentar mi declaración anual o no quiero hacer un cálculo simplificado, quiero hacer un cálculo simplificado. Sin embargo, esas alternativas nos pueden generar saldos a favor y es también la posibilidad que tenemos nosotros de presentar nuestra declaración anual. Igual, si somos personas físicas que hemos tenido solamente ingresos por sueldos, pero tenemos dos patrones durante el año de forma simultánea al mismo tiempo, también nos volvemos obligados a presentar la declaración anual.
Y también, evidentemente, cuando yo le comunico por escrito a mi patrón, ¿no? Que opto por presentar mi declaración anual. Recuerden que esto se le manifiesta a los patrones a través de un escrito libre que debemos de presentar a más tardar o proporcionarle al patrón a más tardar el 31 de diciembre de cada año, ¿no? Ahora bien, la ley del ISR, como ustedes saben, graban a las personas físicas dependiendo de cada tipo de ingreso. Es un esquema cedular, ¿no? Entonces, podemos tener ingresos por salarios, arrendamiento, intereses, y cada tipo de ingresos tiene su particularidad. En el caso de ingresos por sueldos y salarios, los ingresos acumulables los pueden ver en su pantalla, ¿no? Son todos los ingresos por sueldos, salarios, todas las prestaciones que derivan de una relación laboral, la PTU, que tiene una pequeña cantidad que se exenta del pago del impuesto, las prestaciones por terminación de una relación laboral que también tienen ciertas exenciones en materia de ISR, los bonos de productividad se encuentran grabados, los premios de asistencia, vacaciones y demás. Como pueden ver ahí, esos conceptos son grabados. Sin embargo, las disposiciones fiscales dentro del artículo 93 también establecen ciertas exenciones dentro de la ley del ISR para el caso de sueldos y salarios que las pueden ver en su pantalla. No se preocupen, ustedes no van a tener que hacer ese cómputo de estas exenciones, sino ya vienen incluidas dentro de sus FDIs y la declaración anual ya los identifica, ¿no? Cuáles son exentos y grabados, ¿no? Entonces, como pueden ver, en el caso de horas extras podemos estar exentos, ¿no? Las 3 primeras horas durante la semana, ¿no? Aquí, si somos trabajadores salarios mínimos, pues las horas extras están exentas al 100%, si no solo un 50%. Otros ejemplos importantes de exenciones son, pues, la prima de antigüedad, ¿no? Retiro de indemnizaciones que pueden ser 90 UMAS por cada año de servicio. No lo ven ahí en su pantalla, pero también otros ingresos por retiro, ¿no? Pueden tener también una exención. Aguinaldo, la exención son 30 UMAS, la prima vacacional son 15 UMAS, la PTU tiene, como ya les había indicado, son 15 UMAS también, y ahí pueden ver en su pantalla, ¿no? La conversión a pesos, ¿no? La prima dominical es una UMA por cada domingo que se haya elaborado, y los viáticos es una, como decimos nosotros, es una ficción, ¿no? Los viáticos que se realicen al servicio del patrón, ¿no? Para actividades que nos han sido encomendadas, si se comprueban, ¿no? Al patrón, son percepciones que fiscalmente se consideran exentas para efectos del impuesto a la renta y deben de estarse timbrando y deben de incluirse dentro de un CFDI, ¿no? Entonces, esto en términos generales son los ingresos por sueldos y salarios y vamos a ir platicando más a detalle ciertas particularidades y cómo se presentan dentro de la declaración anual. Ahora bien, como les decía, la forma de que tributan las personas físicas son cedulares y debemos de acumular todos nuestros tipos de ingresos, ¿no? Por arrendamiento, por prestación de servicios, por actividad empresarial, el famoso reciclo, ¿no? Que ahorita vamos a platicar, también tenemos que ver el régimen particular que tenemos, las generaciones de acciones, de bienes, de inmuebles que tenemos, lo tenemos que declarar también, intereses, premios, dividendos, todos estos tipos de ingresos tenemos que declararlos, ¿no? Y para tales efectos debemos de considerar ciertas particularidades que se consideran en la ley del impuesto sobre la renta para cada este tipo de ingresos que les acabo de enlistar. No sé, Luis, si tú nos puedes ayudar y platicar en nuestro auditorio ciertos tips y particulares que son importantes a considerar en la declaración anual. Claro que sí, Viviana. Muchas gracias, Karen, por permitirme compartir este webinar con ustedes. Y por supuesto, gracias a todos nuestros clientes y amigos que se conectaron a este webinar de un tema que pues año con año nos da dolores de cabeza a las personas físicas, no tanto como puede ser incluso hasta un simulacro a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí, como dices, Viviana, hay distintos tipos de ingresos que hay que reconocer en la declaración anual. Y uno de ellos es este régimen de reciclos, ¿no? Que fue un régimen que nació a partir del ejercicio 2022 y que prácticamente permite a las personas físicas que solamente tengan ingresos por actividades empresariales, servicios profesionales y arrendamientos. Se permite también que tengan ingresos por sueldos e intereses, pero que en la suma de todos estos tipos de ingresos no rebasen 3.5 millones de pesos al año en el ejercicio inmediato anterior, ¿no? Entonces, estas personas físicas que adoptan este régimen de reciclo están sujetos a una tasa de impuesto que puede ir del 1% al 2.5% sobre ingresos, no sobre la utilidad, que es un punto importante sobre, por ejemplo, el régimen de actividad empresarial, ¿no?
tienen una tasa preferencial del 1 al 2.5%. Por supuesto, hay algunas restricciones para que personas físicas puedan aplicar este régimen, como es que no sean socios o accionistas de sociedades, que no sean residentes en el extranjero con establecimientos permanentes en México, que no tengan ingresos por refipres y que no obtengan ciertos tipos de honorarios, ¿no? Como consejeros, que no obtengan ingresos asimilables a sueldos de manera preponderante a un solo patrón, ¿no? Esas son las restricciones que se establecen para Reciclo. Y por último, recordar que cuando estas personas físicas que adopten este régimen presten servicios o arrienden inmuebles a personas morales, pues estas últimas están obligadas a efectuarles una retención del 1.25% sobre los ingresos, ¿no? Este impuesto se va pagando de manera mensual y por supuesto también están obligados a presentar declaración anual, ¿no? Si cambiamos al siguiente tipo de ingreso, es el arrendamiento, ¿no? ¿Cuántas personas pensamos cuando obtenemos ingresos por arrendamiento? Lo primero que se nos viene a la mente es la deducción ciega, ¿no? Que claro, es una opción que las disposiciones fiscales otorgan a las personas físicas que arrenden bienes inmuebles. Es una opción que permite deducir el 35% sobre los ingresos obtenidos y la diferencia, pues llevarla a la tasa de impuesto que le corresponda, ¿no? Adicional de esta deducción ciega, sí permite el régimen solamente la deducción del impuesto predial, ¿no? Donde nos hemos encontrado y a lo mejor algún tip que queremos dejar aquí sobre la mesa es que, sobre todo en inmuebles nuevos, ¿no? No nos quedemos nada más con esta idea de aplicar la deducción ciega. La propia ley permite también las deducciones normales de la inversión, los gastos de mantenimiento, los gastos de intereses para adquirir un inmueble. Entonces, habría que hacer ese comparativo de cuánto nos da una deducción vía la deducción ciega y cuánto nos dan las deducciones normales, porque nos hemos encontrado casos, sobre todo, insisto, en bienes nuevos, en donde este tipo de deducciones son superiores a la deducción ciega y entonces nos puede dar un beneficio, ¿no? ¿En qué caso sí conviene la deducción ciega? Pues cuando son inmuebles ya con varios años de antigüedad o incluso inmuebles que se adquirieron vía donación o herencia, ahí es donde nos puede ser muy eficiente esta parte de deducción ciega, ¿no? Otro tipo de ingreso que no es tan común, pero se puede presentar, son estos famosos stock option, que no son otra cosa más que beneficios que algunas empresas otorgan a los empleados, ¿no? Que consiste en permitirles obtener acciones a un precio-valor de lo que valen en el mercado, ¿no? Incluso hasta suscribir acciones en función de la obtención de beneficios, ¿no? Y esto lo hacen principalmente las empresas, pues, para incentivar la productividad de los directivos empleados. Decirles que este tipo de ingresos, porque al final es eso, es un ingreso, la ley del impuesto sobre la renta los asimila como un sueldo y salario, ¿no? Es decir, se tiene que pagar impuestos al momento de ejercer la opción. Las empresas te dan esta opción y si la persona física las ejerce, es decir, opta por suscribir acciones, entonces se tiene que asimilar este ingreso como un sueldo. ¿Cómo se paga el impuesto? Bueno, si la sociedad que da emisora te retiene un impuesto, bueno, hasta ahí se cumple con el requisito de pagar el impuesto, pero si no, hay una mecánica establecida en la ley del impuesto sobre la renta que te dice, oye, el ingreso va a ser igual a la diferencia de lo que valen las acciones en el mercado versus lo que tú pagas. Hay planes de acciones que no pagas nada, entonces el valor de mercado sigue siendo el ingreso y en caso de no haber una retención, porque incluso puede ser que estas acciones no sean de la empresa mexicana, sino sean acciones del corporativo en el extranjero, entonces la persona física mexicana debe pagar el impuesto al 17 del mes siguiente, presentando ella misma una declaración, ¿no? Oye, Luis, comentas algo muy importante aquí porque luego existe la confusión, ¿no? ¿En qué momento se paga el impuesto, no? Oye, desde que me ejercen me dan otorga las opciones, ¿no? Para adquirir acciones o hasta el momento que las ejerzo. Claramente, como establece la ley de renta, es hasta el momento en que yo las ejerzo y tengo las acciones, ¿no? Y otro tema importante también a considerar es,
hay que revisar qué tipo de acciones son las que nos otorgan, ¿no? Porque pueden ser acciones bursátiles y tendríamos que revisar ahí también si tenemos ciertas facilidades que tú nos vas a platicar más adelante de cómo tributan estas acciones cuando son bursátiles, ¿no? Y considerar también qué pasa si yo las vendo en un futuro, ¿no? Si yo las vendo en un futuro, también debe ser un evento grabado, ¿no? Exactamente, Viviana. Sí, hay muchas opciones de este tipo de planes y por supuesto habría que analizar cada caso particular porque se pueden dar varios eventos fiscales en el momento de ejercer la Correcto. opción y después en el momento en que se lleve la venta, ¿no? De Es la correcto. vida. Entonces, si tienen ustedes una prestación así con su empleador, con su patrón, solo considerar esto y analizar el efecto fiscal que le debemos de reconocer, ¿no? Correcto. Enajenación de autos. Esto es muy común entre las personas físicas, ¿no? Que enajenen sus automóviles. La verdad es una realidad que muchas personas no declaran este ingreso y más si los autos se venden a otras personas físicas donde es muy probable que tampoco te pidan, ¿no? La emisión de un CFDI, pero comentarles que la ley sí prevé este supuesto, incluso tratándose de enajenación de bienes muebles usados, como es el caso de un automóvil, la propia ley establece una exención de 3 UMAS anuales, es decir, aproximadamente 105,000 pesos, sobre la utilidad que se genere en la venta de un automóvil, ¿no? Entonces, siempre que se enajene un automóvil, pues habría que hacer la cuenta de cuánto es la utilidad que estamos obteniendo y es muy probable que pues caigamos dentro de esta exención, ¿no? Para esa utilidad. Ventas de acciones, como ya lo decía Viviana, ventas de acciones, hay dos distintos tipos de acciones, las que cotizan en bolsa y las que son acciones emitidas por sociedades mexicanas o extranjeras que no cotizan en bolsa, ¿no? La primera de ellas, cuando son acciones que adquieres y vendes a través de las bolsas de valores, hay un régimen especial en la ley, en el artículo 129, y esa ganancia genera un impuesto solamente al 10%, ¿no? Es un impuesto que las instituciones te ayudan a determinar, ellas están obligadas a determinarlas, te dan una constancia a nivel anual de todas las ganancias o pérdidas, por supuesto las pérdidas que también se lleguen a generar en este tipo de operaciones bursátiles se pueden disminuir de las utilidades que se generen, ¿no? Y si después de mezclar utilidades y pérdidas se genera una utilidad, pues esta utilidad estaría grabada solamente al 10%, ¿no? Importante mencionar que este régimen también aplica a acciones emitidas por sociedades extranjeras, pero que se coticen en las bolsas mexicanas, que son famoso, el SIC, ¿no? El Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, cada que nos enfrentemos a hacer el cálculo de acciones, pues hay que identificar si esas acciones están listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones para ver si entran dentro de este régimen del 10%, ¿no? Si nos salimos de ese régimen y nos quedamos en ventas de acciones normalitas de sociedades que no cotizan en bolsa de valores, la ganancia se determina pues el precio de venta con el costo fiscal de las acciones, que eso nos remite al artículo 22 para determinar el costo fiscal de las acciones. Sería muy complicado ahorita explicarles la mecánica del costo fiscal y creo que no es la idea, pero se tiene que determinar una ganancia o pérdida en la venta de las acciones. Ahora, importante, si generamos una pérdida en venta de acciones, ¿contra qué se puede aplicar y en qué momentos, ¿no? Tienen un régimen cedular igual, las pérdidas en ventas de acciones, donde solo se aplica contra ganancias en ventas de acciones. Hay un procedimiento en donde la pérdida se divide entre los números de años de tenencia de las acciones, la parte de ese resultado es una pérdida que se puede llevar contra los demás ingresos y la parte de la pérdida que no se deduce, la diferencia, esa se le aplica a la tasa efectiva del ejercicio y ese impuesto se obtiene como un crédito de impuesto que se puede aplicar contra futuras enajenaciones en ventas de acciones del ejercicio o en los 3 ejercicios siguientes. Entonces, en términos generales, el procedimiento habría que determinar esa pérdida y si en un ejercicio no se puede aplicar, pues tener en mente que tenemos 3 ejercicios siguientes para poderlas aplicar, ¿no? Perdón.
Siguiente, enajenación de inmuebles, que también puede ser algo común en las personas físicas. También decirles que si bien son operaciones que pasan a través del notario público y que el notario público tiene responsabilidad de determinar los impuestos y de incluso de retenernos parte del ISR y enterarlo como un pago provisional, pues este impuesto que retiene el notario no es definitivo, es meramente un pago provisional, por lo que estamos obligados a que a nivel anual sigamos el procedimiento para determinar la ganancia o pérdida. Para esto comentar que en el caso de ganancia, hay dos opciones que marca la ley y que siempre es bueno analizar las dos porque nos pueden dar ciertos beneficios. Uno es que, al igual que las pérdidas, la ganancia se divide entre los años de tenencia que tuvimos el inmueble sin exceder de 20 años. El resultado de esta operación se lleva contra todos los demás ingresos y se acumula con los demás ingresos, se mete a la tarifa normal. Y la otra parte de la ganancia, que nosotros le llamamos la ganancia no acumulable, esa ganancia se le aplica o la tasa efectiva del ejercicio, que es el resultado ya del impuesto que nos da al meter todos los ingresos y deducciones, salvo por un par de deducciones que nos excluye la mecánica. Se determina una tasa efectiva del ejercicio y esa tasa efectiva se aplica a la ganancia no acumulable y ese impuesto se suma al impuesto que se determine por la mecánica. Esa es una opción. Y la otra opción es sacar una tasa promedio de los últimos 5 ejercicios, ¿no? Y ahí es donde puede haber un poco de beneficio, porque si en ejercicios anteriores tuvimos ingresos menores, de tal suerte que nuestra tasa efectiva, déjenme poner un ejemplo, se quede al 25 o 28%, pues es probable que un promedio de los 5 años podamos tener un beneficio, ¿no? Entonces esas son las dos opciones que nos marca la ley. Y tratando de pérdidas que también se dan en venta de inmuebles, pues también tenemos, bajo esta mecánica que ya les platicaba, tenemos 3 ejercicios para aplicar las pérdidas, ¿no? Oye, Luis, y sobre este tema de inmuebles siempre recomendamos, ¿no? Que, como tú bien dices, tenemos que ver el cálculo que hace el notario, ¿no? Que es una retención. Y cuando queremos ver los efectos fiscales, cuando yo voy a vender un inmueble, ¿no? En ese momento tenemos que ver también el efecto que va a dar a nivel anual. Es nuestra recomendación y para valorar estas alternativas y ver qué es lo que más nos conviene, ¿no? Así es, así es. Sobre todo porque hay veces que por la mecánica, Viviana, el notario Sí. te retiene un impuesto menor al que realmente es, Exactamente, que se calcula de manera anual, ¿no? Entonces, no quedarnos solamente con esa retención, sino sí ir a hacer el cálculo anual, ¿no? correcto. Cambiando el tema de dividendos, por supuesto es un ingreso que es acumulable para las personas físicas. Hace ya muchos años, las personas físicas no acumulaban este tipo de ingresos, pero en la actualidad sí la mecánica te lleva a que las personas físicas acumulen los ingresos por dividendos. La disposición te lleva a que las personas físicas deben acumular el dividendo más el impuesto pagado por la sociedad con una mecánica ahí de piramidación del impuesto y, por supuesto, te deja acreditar el impuesto que pagó la sociedad. Adicionalmente, si son utilidades, que esto es importante, si son utilidades que se generaron a partir del ejercicio de 2014, adicionalmente, la empresa te debe efectuar una retención del 10% a las personas físicas y esa retención es pago definitivo. Esa retención no se acredita contra el impuesto que se cause a nivel anual por las personas físicas. Si son utilidades generadas antes de 2013 y años anteriores, entonces esta retención no aplica. Por eso es importante siempre que se reciba algún dividendo que en el acta y se tenga la documentación comprobatoria que se especifique de qué años son estas utilidades para ver si resulta procedente la retención, ¿no? Ahora, con todo esto, la tasa efectiva, entonces, de recibir un dividendo es del 42%. ¿Por qué? Porque, déjeme poner un ejemplo muy sencillo, de 100 pesos de utilidad, la empresa paga 30, ¿no? Entonces, distribuye un dividendo de 70. Las personas físicas por mecánica deben acumular el dividendo más el impuesto pagado por la sociedad, es decir, acumulan 100, causan un impuesto al 35%, ¿no? Asumiendo que estamos en ese rango de tasa,
acreditan el 30%, entonces ahí hay un 5% de sobretasa que pagan directamente las personas físicas, más el 10% de retención sobre los 70, eso hace que en la suma de impuestos sean los 30 pagados por la sociedad, los 5 pagados por el accionista y los 10 de retención, hace una cantidad de 42 pesos que sobre la utilidad de 100 le lleva una tasa efectiva del 42%, ¿no? En el caso de dividendos de sociedades extranjeras, esos son ingresos que se acumulan al 100% y por supuesto habría que ver también si nos hacen algún tipo de retención en el extranjero para poder acreditar en función de ciertas también límites que prevén las disposiciones, ¿no? Este es tema de dividendos. Ingresos del extranjero. Primero, decir, hablar de sueldos de sociedades extranjeras que no están obligadas, ¿no?, a efectuar una retención como si las personas morales mexicanas cuando pagan sueldos a sus trabajadores. Entonces, por supuesto, es un ingreso que es acumulable para las personas físicas mexicanas y es un ingreso que se debe declarar y pagar un impuesto, ¿no? Las disposiciones establecen, al igual que platicábamos para los stock options, que se debe pagar dentro del 17 del mes siguiente, ¿no?, a través de una declaración que presentan las personas físicas, ¿no? Hablando de intereses, inversiones que se mantienen en el extranjero, comentar ahí, por supuesto, hay un capítulo específico, es el capítulo 6, de intereses que provienen del sistema financiero mexicano, ¿no?, en donde básicamente las propias instituciones ya generan constancias y te dicen cuánto fue tu interés real y tus retenciones, pero también hay otros ingresos que provienen del extranjero y ahí hay que determinar, por supuesto, fluctuación cambiaria, ¿no? Intereses devengados. Incluso por ahí hay un factor de acumulación que prevé el reglamento, en donde año con año las autoridades van determinando este factor y lo que te dice, oye, a este factor aplícalo sobre el saldo inicial de aquellas inversiones que mantienes en el extranjero y ese va a ser el monto del impuesto acumulable. Al igual que, como lo decía Viviana hace rato, hay que hacer todos los escenarios porque no es regla que por ejemplo, en el 2021 el factor es 0, pues podríamos pensar, pues si le aplico 0 a mi saldo inicial de las inversiones, tengo 0 de ingreso acumulable. Claro, así es, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el año, incluso este es el ejemplo, 2022, donde hubo pérdida de valor del dólar, donde hubo una inflación muy alta? Entonces, de hacer los cálculos normales, nos pueden generar pérdidas fiscales que si se declaran, pueden ser utilizados en ejercicios siguientes, ¿no? Entonces, a pesar de estar esta opción, hay que recorrer todos los escenarios para ver cuál es el más conveniente, ¿no? Correcto, Luis. Inclusive en intereses, ¿no? Que obtengamos de instituciones financieras de México, si estamos en un ambiente inflacionario podemos tener pérdida real, ¿no?, en intereses, que recuerden que acumulamos el interés real, o sea, el nominal quitándole la inflación. Y si tenemos intereses, digamos, pérdida, ¿no?, en inflación, por la inflación, y las instituciones financieras nos hacen las retenciones no sobre la ganancia o la pérdida, sino sobre el capital que tenemos invertido, ¿no? Entonces, puede ser que el que yo declare mis ingresos por intereses y tengo pérdida real, las retenciones que me hizo el sector financiero, pues me va a generar un saldo a favor, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que valorar. Yo sé que a lo mejor estamos en los supuestos de exención y no presentar declaración anual, pero con estos detalles podemos evaluar y ver si nos genera un saldo a favor que podríamos solicitar en devolución, como más adelante les vamos a platicar, ¿no? Y no solo es este tema de esos son los ingresos que tenemos que declarar, sino también hay información que debemos incluir dentro de nuestra declaración anual, que son datos informativos, ¿no? Y estos datos, yo tengo la obligación de presentarlos, por ejemplo, en el caso de viáticos o enajenación de casa habitación, herencia y legados, los voy a tener que declarar, a pesar de que se encuentran exentos, si en el ejercicio yo obtengo, sumando mis ingresos grabados exentos, inclusive aquellos por los que ya se paga el impuesto sobre la renta de forma definitiva, este caso sería, por ejemplo, los premios, ¿no?, donde lo que me retiene ya es un impuesto definitivo. Si yo lo sumo y excedo los 500,000 pesos, yo me encuentro obligado como persona física a declarar estos ingresos, pero se declaran solamente como un dato informativo. No quiere decir que yo tenga que pagar impuestos por ello. Ahora, ¿por qué lo tengo que declarar? Porque la autoridad fiscal va a poder identificar que a lo mejor tenemos ingresos por la información que obtiene
a través de las empresas del sector financiero, que tenemos entradas de efectivo, y con todo ello podemos identificar que no son ingresos grabados para nosotros, ¿no? Si no los informamos, si no informamos estas cantidades, la autoridad fiscal podría presumir que se trata de ingresos exentos, salvo que nosotros demostremos lo contrario, pero de entrada nos van a decir, esto es grabado si no lo declaramos, ¿no? Entonces, esa es una recomendación que hacemos si estamos en este supuesto, sin informarlos ante autoridades fiscales. Lo mismo ocurre si yo recibo durante el ejercicio préstamos, donativos o premios, ya sea que en lo individual o en su conjunto superen los 600,000 pesos, también los debo de declarar. No son un ingreso gravable, sino es un dato, insisto, es un dato informativo, ¿no? En el caso de préstamos, si el préstamo me lo dan en 2022, imagínense, me dan 1,000,000 de pesos de préstamo, pues yo lo tengo que declarar en ese ejercicio. El préstamo yo lo voy a ir pagando poco a poco, ¿no? Entonces, el siguiente año ya no lo tengo que volver a declarar, solo es en el ejercicio en que yo percibo estas cantidades, ¿no? Porque no necesariamente son ingresos, ¿no? Los préstamos no son ingresos, pero los donativos y premios, si yo los recibo, en ese año se tendrían que declarar, ¿no? Otros puntos que son interesantes y que debemos de considerar, que es lo que luego nos preguntan mucho, acerca de las deducciones personales, ¿no? El derecho que tienen los contribuyentes de deducir ciertos gastos en la declaración anual. Y ahí vale la pena recordar cuáles son, ¿no? Karen, si nos puedes ayudar un poquito, ¿cuáles son estas deducciones? Gracias, Viviana. Gracias, Luis. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a este webinar. Efectivamente, como dijo Viviana, a los diferentes ingresos que ya hemos mencionado en el curso de esta plática, le podemos disminuir de manera adicional estas deducciones personales. ¿Qué podemos entender como estas deducciones personales? Pues estamos ante honorarios médicos, los honorarios que paguemos a nuestros dentales, algún por servicios profesionales de psicología y de nutrición, así como gastos hospitalarios. Aquí es importante considerar qué gastos podemos considerar, tanto los que incurramos como contribuyente para nuestro cónyuge, concubino, ascendiente o descendiente en línea recta, pero es importante que estos contribuyentes por los cuales estamos efectuando el pago no perciban en el ejercicio ingresos iguales o superiores a una UMA elevada al año, que para 2022 sería aproximadamente, estamos hablando de 35,000 pesos. También es importante que este pago que se realice sea a través de cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, de débito. Y aquí me voy a adelantar un poquito. Aquí es importante que en el CFDI que nos emita el doctor, el odontólogo, nosotros verifiquemos que realmente esté cumpliendo con estos requisitos, ¿no? Ya que cuando estamos presentando un anual, de repente nos enfrentamos que hicimos ciertos pagos, pero no los están considerando. ¿Por qué? Porque en el CFDI la forma de pago dice por definir, no viene la forma de pago correcta, ¿no? Entonces, también me voy a adelantar, entonces con ello no se podrán hacer deducibles aquellos pagos que se hagan en efectivo, ¿no? Entonces, si el CFDI viene pago en efectivo, pues efectivamente el aplicativo no lo va a considerar y nosotros no lo podremos hacer deducible. También podríamos englobar en esta parte de deducciones personales los honorarios a enfermeras, algunos análisis, estudios clínicos o el pago de prótesis o compra de lentes gradados por un monto de 2,500 pesos y también la compra de medicinas, pero siempre y cuando esta compra de medicinas se haga a través de las instituciones hospitalarias, porque de repente también nos enfrentamos que facturamos las compras de medicinas que hacemos en farmacias. Esas hoy por hoy serían no deducibles. Entonces, esos serían algunos de los puntos. También podríamos considerar como deducción personal los gastos funerales hasta el importe de 35,000 pesos para 2022, el valor de una UMA. Hoy está muy de moda que nos vendan estos paquetes, ¿no?, de gastos funerales para futuro. Ese tipo de erogaciones que realicemos no podremos considerarlos deducibles hasta que efectivamente recibamos el servicio, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que evaluar esta parte. También los donativos onerosos, los donativos no onerosos ni remunerativos que se otorgan a instituciones autorizadas, siempre y cuando el monto de estos donativos no exceda del 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Aquí vuelvo a reiterar, es importante que el donativo que nos dé la donataria autorizada cumpla con todos los requisitos, que tenga el complemento de donativo autorizada, que venga el dato de la fecha de autorización, su vigencia, y nosotros verificar también a través del anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal
que tenga vigencia todavía como donataria autorizada, ¿no? Entonces aquí es muy importante también verificar este punto. También podríamos considerar como una deducción personal los intereses reales por créditos hipotecarios que tengamos contratados, siempre y cuando el monto del crédito hipotecario no exceda de 750,000 UDIs, que para 2022 es más o menos 5.7 millones de pesos. Estos créditos hipotecarios deberán ser contratados con alguna institución financiera, con el Infonavit o el Fobiste, ¿no? Es importante tener esta parte. Aquí las instituciones financieras están obligadas a presentar cierta informativa de intereses, de ahí va a estar jalando la información la plataforma, no tanto de los FDIs que emitan de retenciones, sino de la informativa que tiene más tarde el 15 de febrero para poder presentarla. También podríamos hacer deducibles las aportaciones complementarias que hagamos de retiro o a planes personales de retiro, hasta un monto del 10% de los ingresos acumulables, pero a su vez este 10% no puede exceder del valor de 5 UMAS, que para 2022 sería aproximadamente 175,000 pesos. Otro rubro que podríamos considerar dentro de este rango serían las primas por seguro de gastos médicos. Estas primas de seguro de gastos médicos son las que podríamos hacer para nuestro beneficio, para un cónyuge, para un concubino o ascendiente o descendiente en línea recta. Aquí me adelanto también, son seguros de gastos médicos mayores, no entran los seguros de vida ni los de retiro. Aquí es bien importante también verificar esto porque de repente hay ciertas confusiones y pues queremos hacer deducible esta parte. Oye, Karen, y el tema de los deducibles, cuando tenemos un evento así, la autoridad también se ha expresado al respecto, ¿no? Sí, también aquí es importante considerar que en caso de que ejercemos esta parte del seguro de gastos médicos y paguemos algún deducible, valga la redundancia, sería no deducible el pago del deducible. Y de hecho, cuando nosotros queramos agregar alguna deducción dentro del aplicativo, nos van a especificar en este rubro. Si ponemos que estamos ante un seguro de gastos médicos, nos va a pedir cuánto fue lo reembolsado y automáticamente va a sacar la diferencia como deducible, ¿no? Entonces aquí para no duplicar la deducción. Entonces ahí hay que tener cuidado también. Podríamos también considerar como deducción personal la transportación escolar obligatoria que se efectúe en favor de descendientes en línea recta. Aquí es importante que en el CFDI se separe el monto que corresponde tal cual a la transportación escolar y que también este pago se efectúe con cheque, tarjeta o transferencia. Aquí es importante que la totalidad de todos estos rubros que hablamos que podrían considerarse como deducciones personales no pueden exceder en su totalidad de la cantidad que resulte menor entre el valor de 5 UMAS, que son 175, o el 15% del total de los ingresos del ejercicio, es decir, incluye grabados y exentos. Es importante aquí mencionar que esta limitante no aplicaría para las aportaciones complementarias de retiro, ya que tiene su limitante particular de los 10%, del 10% de ingresos, y tampoco para los donativos, ¿no? Que sería el 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. Eso también no se preocupen, no tendríamos que hacer este cálculo, también el aplicativo ya de alguna manera lo tiene considerado. Voy a hacer un poquito, ya creo que ya lo hemos mencionado, los puntos a considerar es, ya comentamos que no podríamos considerar como deducción personal la medicina que hagamos en compra en farmacias. Algún gasto que no esté cumpliendo con requisitos y que esté en facturas, pues sería no deducible. Gastos médicos o de veterinario que hagamos en favor de nuestras mascotas, no podemos considerarlo. Importante verificar que la clave del producto que venga plasmado en el CFDI, así como la forma de pago y la clave, sí correspondan al gasto, porque si no, no podríamos considerarlo como no deducible, como deducible. Un poquito ya, esto es importante, nada, la clave. Como ya lo mencionamos, si hay algún gasto que puede cumplir con todos los requisitos, pero está pagado en efectivo, no hay manera en que podamos considerarlo como dentro de nuestras deducciones personales. Estos paquetes de gastos funerales a futuro, ya lo mencionamos, igual las primas de seguro de vida y de retiro, pues tampoco las podríamos considerar. No sé, Luis, si nos gustas platicar un poquito de estos estímulos que también podrían los contribuyentes considerar en su declaración anual. Claro que sí, Karen. Pues adicional a las deducciones que ya bien comentó Karen, hay otros estímulos que se otorgan a las personas físicas en materia de deducciones. El primero de ellos es un estímulo para deducir las colegiaturas que se paguen
de servicios de enseñanza de educación básico y medio superior, ¿no? En favor de el cónyuge, las personas que vivan en concubinato, y para sus ascendientes y sus descendientes en línea recta, ¿no? Siempre que los ingresos de estas personas no superen en el año la cantidad de una UMA, ¿no? Elevada al año, es decir, aproximadamente 35,000 pesos. Por supuesto, como todas las deducciones que mencionó Karen, se tienen ciertos requisitos, como es que estos pagos de colegiatura se realicen a instituciones educativas privadas que tengan una autorización de reconocimiento de validez oficial según la Ley General de Educación, y que los pagos solamente cubran estos servicios de enseñanza, ¿no? En unos pagos a estas instituciones pueden desglosarse varios tipos de conceptos. Entonces, lo que es deducible solamente son los servicios de enseñanza. Este estímulo no aplica para cuotas de inscripción o reinscripción de los hijos, ¿no? En este caso, o las personas a los cuales se les pagan las colegiaturas. Se debe contar con el CFDI que corresponda, emitido por la institución, y no serán aplicables los estímulos cuando se reciban algún tipo de beca o apoyo público o privado, ¿no? Los montos, según el nivel, que va de preescolar, primaria, secundaria de 14,200, primaria 12,900, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato 24,500. Y se precisa que si en un ejercicio se tienen 2 niveles por los cuales pagaste las colegiaturas, pues el límite aplica sobre el mayor, ¿no? Que resulte aplicable, ¿no? Y por último, otro estímulo que se otorga a las personas físicas es la deducción, la posibilidad de deducir estos depósitos a las cuentas personales especiales para el ahorro, ¿no? Así como para pagos de primas por contratos de seguro, que tengan como base estos planes de pensiones y jubilaciones. Y pues por último comentar que este monto deducible no puede exceder de 152,000 pesos al año, ¿no? Eso es básicamente en materia de los estímulos. No sé ahora si nos quieran platicar un poquito de, pues, cómo al momento de llenar, ¿no?, la declaración, cómo podemos obtener los FDIs de nómina de deducciones, ¿no? Aquí, bueno, ya estamos en este proceso de presentar nuestra declaración anual y siempre es importante y nos entra muchos cuestionamientos en si es correcta la información que está precargada, ¿no? Entonces, por ello, a través de la página del SAT tenemos ciertas herramientas que nos puede permitir agilizar o poder obtener la información que está considerando el SAT y nosotros validar si ello es correcto o no, o ver cuál es el incumplimiento. Para ello, el SAT ha puesto a disposición el visor de nómina, el cual básicamente podemos ingresar con nuestra firma electrónica, en el cual tiene información precargada obtenida de los FDIs que emite, de nómina que emite nuestro patrón, bien información de 2017 a 2023. En este visor, ¿qué vamos a poder obtener? Vamos a poder obtener la información respecto a nuestros datos del retenedor, cuánto fue el impuesto que nos retuvo cada uno del retenedor, el total de ingreso por sueldos y salarios y el ingreso por sueldos y salarios exentos. También va a venir una pestaña con la relación de UID de todos los FDIs que emitió el patrón, el periodo de pago, la fecha de pago, ¿no? Y lo podemos descargar en Excel. Y también hay una columna que verifica o que te menciona si tiene algún error el timbrado, y de hecho cuando entramos a la plataforma, también en caso de que haya alguna inconsistencia dentro del impuesto retenido, ¿no?, por parte del patrón, también te va a salir este mensaje y una ventana de que hay inconsistencias. Entonces hay que verificar qué es lo que está pasando para poder tocar base con nuestro patrón, ¿no? ¿Cuál fue la inconsistencia? Básicamente eso es lo que nos permite tener el visor de nómina, y te va a arrojar la información por el número de patrones que hayas tenido, ¿no? Te lo va a desglosar. También lo podemos sacar la información anual o también mensual, ¿no? Y eso lo podemos exportar todo en Excel para que sea más ágil el manejo de la información y la validación contra lo que ya está precargado en la página del SAT. Eso es en cuanto al CFDI, el visor de nómina. Esas son un poco las imágenes de la información que podríamos obtener. También puso un visor de deducciones personales. Aquí, evidentemente, ¿qué información viene?
viene de toda la información precargada que haya emitido cada uno de los contribuyentes a los que nos dieron servicios, por ejemplo, el doctor, algún seguro de gastos médicos, viene información de 2019 a 2023. Aquí, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener una relación de todos los FDIs que podrían catalogarse como deducción personales por cada uno de estos rubros que mencionamos en su momento. Podemos igual ver por detalle qué concepto nos está considerando. Aquí es importante, el SAT ya va a ponernos un rubro o un resumen donde podamos ver la forma de pago de esta deducción personal, si fue considerada o no como deducción personal y los motivos por los cuales no se está considerando. Normalmente los motivos por los cuales no considera el SAT o dentro del aplicativo es porque la forma de pago dice por definir, aunque realmente haya sido pagado con tarjeta de crédito, débito, transferencia, como lo mencionamos, no hay manera en que lo podamos considerar porque está mal emitido el CFDI. Y viene también la manera en que podamos nosotros descargar el XML o el PDF de este CFDI que ya está emitido, ¿no? Entonces, oye, Karen, y de todos los gastos que nos aparecen de deducciones personales, puede ser que algunos no procedan, ¿no? Que nosotros también tenemos que hacer esa revisión, ¿no? Como contribuyentes, porque a lo mejor nosotros sabemos que no cumplimos con las características de las deducciones que nos acaba de detallar Karen, ¿no? Sí, es correcto. Más allá de que a lo mejor el SAT lo hace de manera automática con ciertas especificaciones técnicas, ¿no? Y validaciones que hace, es importante que nosotros analicemos también la información plasmada en cada de ello. Adicionalmente, también en caso de que tengamos alguna duda de los FDIs que hayamos emitido nosotros o de algunas otras deducciones personales, si tenemos alguna actividad empresarial, ¿no? Validar esta información, podríamos descargar todos estos FDIs a través igual de la obtención de CFDIs, tanto los emitidos y los recibidos. Ahí tendríamos acceso a todo para ver si están vigentes, están cancelados, quién lo emitió, quién no lo emitió, la fecha de emisión y descargarlos. Más o menos aquí. Si me permiten un comentario, no sé Claro qué opinen Viviana, Karen, pero hoy en día, pues esto que menciona Karen es muy importante porque hoy en día las autoridades, hay veces que incluso rechazan saldos a favor sin tener una justificación, incluso para irlos a pedir, pues necesitamos tener toda la documentación descargada, todos los comprobantes para que pues podamos incluso hasta iniciar trámites manuales de solicitudes de devoluciones, ¿no? Entonces, además de que por supuesto ya las revisiones a personas físicas estén siendo más, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener todo nuestro expediente muy bien armado, ¿no? De la declaración. Es correcto. Entonces, mediante este aplicativo o esta herramienta podríamos descargar y tener el soporte de cada una de las partidas que están integrando nuestra declaración anual. También está el rubro de poder descargar todos los FDIs de retenciones, por ejemplo, de dividendos, de intereses, ¿no? Entonces, esta parte también la podríamos obtener ahí si en caso de que no lo hayamos obtenido, ¿no? Por parte del sistema financiero o de la empresa, lo podríamos descargar. Creo que eso sería importante para la documentación soporte. Ahora bien, ya que estamos dentro de la presentación de la declaración anual, es importante verificar cuándo tenemos que presentar la declaración anual con contraseña y cuándo con e-firma, ¿no? La contraseña, podríamos presentar nuestra declaración anual siempre y cuando tengamos un impuesto a cargo. Sin importar el monto, ahí podremos presentarla indistintamente con la contraseña o con la e-firma. Ahora, si estamos en el supuesto de que generemos un saldo a favor, podríamos solo presentar la declaración anual con contraseña si este saldo a favor es igual o menor a 10,000 pesos, o también si es mayor a 10,000 pesos y hasta 150,000, en el momento en que optemos por devolución, consideremos la clave interbancaria que ya está precargada, es decir, que no hagamos ninguna modificación a esta información. Con ello no hay tema y podríamos presentarla con contraseña. Sin embargo, si tenemos un saldo mayor a 10,000 pesos y nuestra clave interbancaria cambió o la vamos a modificar, ahí no hay manera. Tendríamos de manera obligatoria presentarla con e-firma, ¿no? Entonces, ahí es importante. El aplicativo prácticamente no tuvo ciertas modificaciones respecto al año anterior. Prácticamente sigue siendo el mismo. Aquí nos va a permitir o nos va
a dar por default ya ciertos rubros o ciertos capítulos de ingresos que tengamos de acuerdo a la información que ya está jalando del SAT de los CFDIs, ¿no? Si ve que emitieron un CFDI de retenciones por intereses, sueldos, los CFDIs de nómina, sueldos. Sin embargo, aquí, si nosotros detectamos que no nos está habilitando ciertas ventanas, ¿no?, de ingresos que obtenemos, nosotros podemos habilitarlas para poder declararlos. Va a jalar información precargada. Creo que la particularidad del declarativo este año es que prácticamente tendríamos, si vamos a dar por válida la información que ya esté precargada, tenemos que contestar a la pregunta: ¿aceptas y reconoces la información precargada? Sí, y validar cada uno de los rubros, porque si no nos va a marcar error, ¿no? No nos va y guardar cada uno de estos movimientos, independientemente que aceptemos la información precargada. Eso va a ser por cada uno de los rubros de la sección de ingresos, deducciones personales, ¿no? Aquí es importante validar lo que nos está considerando, como ya dijo Viviana. Habrá algunos temas donde dice, oye, tengo unas deducciones que yo no detecto como deducible, podríamos analizarlas y en su caso agregarlas en caso de que cumpla con todos los requisitos que ya mencionamos en su sección. Igual deducciones personales, determinación y pago. En la parte de la determinación es donde va a venir la parte, esta parte aquí podrán ver, si se genera saldo a favor, podríamos seleccionar compensación o devolución. Aquí en caso de que sea devolución, ver la clave interbancaria, ¿no? Para ver en qué supuesto estamos, si podemos presentarlo con contraseña o e-firma. En esta parte de la determinación es donde vienen, si tenemos que informar estos datos informativos que ya mencionaba Viviana, ¿no? Premios, la enajenación de casa habitación, los viáticos, ahí es bien importante, de repente se pierde, pero en esta parte es donde lo tendríamos que estar informando. En caso de que nos estemos en el supuesto de un impuesto a cargo, podríamos aplicar la facilidad de hacerlo el pago en una sola exhibición o pago en parcialidades, ¿no? El pago en parcialidades solamente aplicaría en caso de que la declaración anual se esté presentando en tiempo y forma. Solamente en estos casos podríamos optar por hacerlo pago en parcialidades. Y ya en su caso podríamos generar las líneas en el número de líneas de capturas de acuerdo a los números de pago de parcialidades que hayamos optado. Ya que podremos validar la declaración. Es importante contar con nuestra ACUSE. De repente puede estar fallando la página del SAT, tenemos el ACUSE. Sin embargo, podemos después ingresar nuevamente a nuestro aplicativo y descargar o consultar la declaración presentada para tener el detalle, ¿no?, de cómo fue que se envió. Creo que eso sería de manera muy general el proceso que tendremos que seguir para la presentación de la declaración anual. De acuerdo. Pues ahora para las formas de pago, una vez que se haya realizado el procedimiento que comentó Karen, pues simplemente decir, se presenta la declaración anual. Cuando hay un impuesto a cargo, el propio aplicativo genera la línea de captura y se puede pagar en una sola exhibición mediante transferencia electrónica utilizando esta línea de captura, tarjeta de crédito, débito o cheque, o también hay una opción de pago en parcialidades, que son seis parcialidades que otorgan las disposiciones. Son pagos mensuales, subsecuentes y continuos, y se van generando líneas de captura y se van pagando, ¿no?, estas parcialidades. No sé, Karen, si nos quieres hablar un poquito de los saldos a favor. Ahora bien, como ya lo mencionamos, en caso de que tengamos un saldo a favor, podemos tener dos maneras de poder obtener este saldo a favor. Una es presentarla de manera correcta, ya que dijimos con la contraseña o firma, ¿no? Porque en caso de que podamos presentarla, pero no a través del medio correcto, podría ser motivo de desistimiento por parte o negación por parte de la autoridad fiscal. Ahora hay una facilidad también de obtener una devolución automática. ¿Cuándo aplicaría esta devolución automática? Ya dijimos, ¿no? Siempre y cuando se presente la declaración antes del 31 de julio del 2023, corresponda a meramente ingresos del ejercicio 2022, el saldo a favor no sea mayor a 150, ¿no? Que no nos encontremos en un supuesto de no localizados, en un 69B, o si estuvimos suspendidos ante el RFC. Creo que ahí podríamos estar en el supuesto de obtener una devolución automática. En caso de que estemos en alguno de estos supuestos o la estemos presentando con posterioridad del 31 de julio del 2023, tendríamos que presentar de manera manual, lo voy a llamar, llenando cada uno de los formatos, ¿no? Esto prácticamente ya lo comentamos. Ahora ya presentamos nuestra devolución,
podríamos darle seguimiento a través de esta sección o esta facilidad que marca también la página del SAT para ver el estatus de nuestra devolución automática. Entonces, prácticamente, normalmente dicen proceso, en validación o ya devolución pagada, ¿no? O en requerimiento, en caso de que de la autoridad duda o quiera validar la generación de estos saldos a favor, pues nos llegará un requerimiento a través de buzón tributario y nos marcarán las inconsistencias detectadas y la información que tengamos que presentar, ¿no? Para poder solventar las inconsistencias aparentemente detectadas por el SAT. Oye, Karen, y para todo esto, pues obviamente necesitamos la contraseña, CIEC y demás. Déjame decirles que pues, ya pronto iniciará el simulacro, no se preocupen, las preguntas que tienen ahí plasmadas las vamos a ir respondiendo en el transcurso del día por correo electrónico. Y nada más, Karen, si brevemente nos dices, para poder concluir en tiempo, cómo obtenemos esta contraseña y demás, muy general, ¿no? Porque luego nos preguntan mucho eso, ¿no? Sí, en caso de que, por ejemplo, estemos obligados a presentar nuestra declaración anual y tengamos saldo a favor, ¿no? Y podamos obtenerlo de manera automática, ya que la clave interbancaria está precargada, pues podremos presentarla con la contraseña, ¿no? Hoy por hoy existe esta facilidad que nos da el SAT. Es el SAT ID, a través del cual es muy fácil, lo podemos hacer a través de la página del SAT o a través de nuestro celular. Básicamente nos va a pedir grabar un video, ingresar nuestro RFC, alguna contraseña, ¿no? Esta contraseña, ya saben, de 8 dígitos, combinación de números, letras, mayúsculas, minúsculas, que podamos, también vamos a tener que subir cierta información como nuestra identificación oficial, ¿no? Y grabar un video con una frase que marca o que nos va a dar ahí el SAT. Y prácticamente les podría decir que de manera general es lo que nos va a pedir. En más o menos cuestión 5 días hábiles podríamos obtener un correo ya por parte del SAT para poder nosotros ya obtener nuestra contraseña y estaríamos listos para presentar nuestra declaración anual. Sin embargo, el detalle ya de paso a paso de esto estará también en nuestras redes sociales, en nuestra página. Les compartiremos esta presentación en donde podrán ver de manera detallada los pasos a seguir. De acuerdo, Karen. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos por participar este día en este webinar. Una disculpa si tuvimos que acelerar y agilizar un poco esta presentación, pero como ya indicó Karen, podrán ustedes tener el detalle de todo esto que estamos platicando a través de nuestras redes, lo cual será circulado, ¿no? Todo el tema de las preguntas y respuestas, por favor, no duden en incorporarlas dentro de la sección correspondiente y nosotros daremos respuesta a ellas. Les agradecemos mucho. Gracias, Karen. Gracias, Luis. Buen día a todos. Gracias a todos. Gracias. Buen día. Hasta luego.